la antena de Claro que también se cayó. Ahora me parece que estamos bien. Bueno, Daniela, vamos a hacer un repaso. Hablaste de superposición de normas y prelación de normas. Retomemos ahí, por favor. Hola, Hola, hola. sí, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Seguimos por acá, por el Sí, 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 teléfono. sí, sí, sí. Lo que te decía es Bien, que, es que hablabas de superposición de normas y sí, prelación de normas. bien, quedó con lo de la prelación de normas que no podían regir al mismo tiempo los DNU de emergencia junto con la LST, quedamos por ahí. Sí, Bien, muy bien. Entonces, eh, voy explicando nuevamente lo del DNU 297 del 20, que dale. dispone el aislamiento social desde el 19 de marzo. Y que ahí, en el artículo 2, se dispensa al trabajador de ir a trabajar, porque le prohíbe salir de su casa y desplazarse, exceptuando las actividades del artículo 6, las esenciales. El artículo 8 garantiza el pago íntegro de los saberes habituales. Y decía, que acá le contestaba la pregunta al doctor Calva Suárez, que él me había preguntado Sí, si me parecía bien que el trabajador perciba el 100% del salario sin trabajar, sin dar su contraprestación. Y lo que yo le decía es que la garantía del artículo 8 no es solamente salarial y que no es una norma protectoria laboral únicamente, que esa garantía del artículo 8 es el eje central del aislamiento, porque tiende a evitar que el trabajador, para poder subsistir, rompa el aislamiento saliendo a la calle y en consecuencia poder infectarse o infectar a otros. Es decir, que el bien jurídico tutelado detrás de esa garantía no es solamente salarial ni laboral, que es la salud pública de toda la población, es el éxito del aislamiento. sí, Si esa garantía no existiera, el aislamiento no sería posible. Es una obligación cuya naturaleza jurídica es la seguridad social y que el Estado ha decidido descargar en el empleador, que no es la única ni es la primera vez que sucede. Ya lo ha hecho, por ejemplo, con el pago del salario cuando hay un accidente inculpable. Después podemos analizar sobre la justicia de eso, pero la naturaleza jurídica de esa obligación es la seguridad social y la razón de ser es el éxito del aislamiento. Unos días más tarde de que se dicte este DNU, el 297, que dispone el aislamiento, Techin hace fraude, despide una cantidad enorme de trabajadores. Decía el otro día Arias Gibert en una entrevista donde hablaba del tema, muy buena, él dijo que Techin fue la que encabezó la resistencia, porque tenía la obligación de pagar el salario, de cumplir con la garantía del artículo 8, y lo que hace es despedir. Y las dos no se pueden. O pagó el salario o despido. Se sobreentendía que no se podía despedir o suspender y lo hace haciendo fraude. A los pocos días el gobierno decide dictar el DNU 329 del 20, el 31 de marzo, que aclara en forma expresa lo que implícitamente de alguna manera ya decía el DNU anterior, que despidos sin causa o por fuerza mayor y suspensiones están prohibidos. En el artículo 4 señala expresamente que no producen efecto alguno, nulidad. Se aclara porque Techin hizo fraude, para que no haya otro empleador que crea que puede despedir y suspender y así burlar la garantía del artículo 8 del 297. Pero el DNU anterior se sobreentendía. Bien, y esta norma la verdad que confunde en el artículo 3, la segunda parte, donde introduce la excepción del 223 bis, porque es una excepción muy contradictoria, que no guarda coherencia con el resto del articulado. Va para un sentido todo el DNU y para el otro el 223 bis. Y ya, a ver, esto es una interpretación mía, pero yo creo que esto fue una interpretación, una incorporación de último momento, producto de la tensión de intereses, ¿no?, que hay siempre en esta rama del derecho del trabajo, que no es como el derecho civil. Acá siempre hay búsqueda de intereses y lucha.
Y ahora sí, ya metiéndonos de lleno con el tema del 223 bis, lo que yo digo es que es inaplicable el 223 bis en el contexto de la emergencia y así como están las normas. Porque es imposible su aplicación. Artículo 279 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que el objeto del acto no puede ser imposible. Y es imposible por dos razones. La primera, lo que decía en el grupo el otro día, creo que cuando estaba hablando el doctor Precedo, comenté por ahí. A ver, la suspensión es una iniciativa del empleador. Una iniciativa que no podría existir en este caso, porque la prestación, salvo que se trate de actividades esenciales, está prohibida. Artículo 2 del DNU 297. Y en consecuencia ya se encuentra suspendida por una decisión del Estado en el ejercicio de su poder de policía. Y obviamente no puede suspenderse lo previamente ya suspendido. Eso sería violar un principio de la lógica formal. El artículo 2 dice que los trabajadores deberán abstenerse de ir a sus lugares de trabajo y en general de salir a la calle. Algunos me discutieron que esto no implicaba prohibición, pero para aclarar, la resolución 279 del 20 del Ministerio de Trabajo, artículo 6, dice: la abstención de concurrir al lugar de trabajo implica la prohibición de hacerlo, salvo en los casos de excepción previstos. Así que de alguna manera la resolución aclara que hay una prohibición de hacerlo. Pensémoslo así, si admitiéramos la suspensión del personal que está dispensado de ir a trabajar desde el 19 de marzo, esa medida no constituiría una suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Lo único que tendría por finalidad es burlar la garantía del artículo 8, pero el contrato ya, la prestación se encuentra suspendida. Bien, esta es una de las razones. La segunda, el 223 bis no incorpora una causal autónoma de suspensión. Voy a explicar primero cómo rige en un contexto de normalidad y después vamos a la excepción, a las normas de emergencia. Si no hubiera normas de emergencia y se aplicara la LST con normalidad, ¿qué pasaría? El empleador que quiere despedir o suspender tiene que iniciar un procedimiento preventivo de crisis. Y recién ahí puede suspender por los artículos 218 a 222, que son los que regulan las suspensiones por causas económicas, fuerza mayor, falta o disminución de trabajo. Y en ese caso podría pactar el pago de la asignación en los términos del 223 bis. Este artículo, el 223 bis, fue incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo en el año 96, pero para una situación, fíjense que inversa a la actual, porque en aquel momento, cuando había suspensiones por fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, estamos siempre en los artículos 218 a 222, el trabajador no cobraba nada. Cuando se incorpora el 223 bis se introduce la posibilidad de acordar un pago. La situación ahora es otra, porque las suspensiones por fuerza mayor y falta de trabajo están prohibidas por el DNU 329 y el DNU 297 obliga a pagar el salario completo aunque no se trabaje, artículo 8. Entonces, volviendo a lo que decía, el 223 bis no incorpora una causal autónoma de suspensión, no regula suspensiones, no habilita suspensiones, no crea una nueva causal para suspender. Es un artículo que solo establece la posibilidad de acordar un pago o quitarle entidad remunerativa, más bien para hablar con mayor propiedad, al pago, cuando previamente existe una suspensión por falta o disminución de trabajo o fuerza mayor, las que casualmente por el artículo 4 del DNU están prohibidas. Es decir, el 223 bis necesariamente nos remite a los artículos 218 a 222, normas que han sido desplazadas por las normas de emergencia. Es
impracticable la utilización del 223 bis en este contexto, porque no depende de que se realice una suspensión por causas económicas, que jamás podría ocurrir. Para que se utilice el 223 bis, necesariamente necesitamos que antes haya una suspensión por causas económicas, que están prohibidas. Es una cáscara vacía sin los artículos 218 a 222, que quizás estaba ubicada en una parte de la ley de contrato de trabajo equivocada. A mí me habla más de salario, tal vez tendría que haber estado ubicado en el título de la remuneración, porque fíjate que solamente habla de quitar entidad remunerativa a un pago. En síntesis, eso es lo que dice el 223 bis, y no en la parte de suspensiones. Bien, entonces, por esta razón es que entiendo que el 223 bis confiere al empleador un derecho que no puede ser ejercido en el contexto de la emergencia. Y por eso digo que no tiene mucho sentido la remisión a este artículo que se haya incorporado en el DNU, porque es muy contradictorio, porque no hay una posibilidad jurídica de suspender. Fácticamente, obviamente que sí, que puedo suspender fácticamente. Los hechos van por un lado y el derecho va por el otro. Vemos todos los días acuerdos que se firman, la UOM, la UIA y la CGT siguen. He visto acuerdos con o sin homologación del Ministerio de Trabajo, acuerdos donde solo acuerda el sindicato o donde solo acuerda el trabajador, o acuerdos donde acuerda el empleador consigo mismo, es decir, lo decide en forma unilateral que va a bajar el salario y cada uno hace lo que quiere. Pero, ¿qué pasa entonces cuando se invoca el 223 bis? Mi gran maestra, y la de tantos laboralistas, Estela Ferreiros, no pude escuchar lo que dijiste de ella al principio porque se me cortaba todo el tiempo, pero supongo que habrán sido cosas lindas. Dije que eras la discípula número 1. Ah, bueno, entonces fueron cosas lindas para mí, no para ella. Ella explicaba que el fraude consiste precisamente en la utilización de una norma legal para violar la ley. Se utiliza una norma como cobertura, el 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, en este caso, de una realidad que es regulada por otra norma, que corresponde a otra norma, la norma que se defrauda. Artículos 2 y 8 del DNU 297. Entonces, si se pretendiera utilizar las normas de la Ley de Contrato de Trabajo relativas a despidos y suspensiones, en vez de las normas que las desplazaron con motivo de la emergencia, el 297, lo que hago es fraude. Artículo 14 de la LCT. Utilizo una norma de cobertura, violo el DNU de la emergencia que me obligaba a pagar el salario y decía que la prestación estaba suspendida porque el trabajador no puede salir a la calle. El artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación, que perfecciona a mi manera de ver y ayorna un poco el concepto de fraude del artículo 14 de la LCT, en el último párrafo incorpora el efecto. Nos dice lo que pasa cuando hacemos fraude. Y ese párrafo dice, en este caso el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir. Es decir, artículos 2 y 8 del DNU 297, que pasaron a formar parte del orden público laboral. Fernández Madrid explica como nadie el sistema de prelación de fuentes y cómo opera en el contrato una norma de orden público. Dice, lo que voy a decir es obvio, pero lo explico. Si pacto por encima, rige lo pactado. Si no pacto nada, la norma ingresa supletoriamente al contrato. Y si pacto de forma contraria al orden público, por debajo de los mínimos inderogables, bueno, el efecto es la nulidad. Se reemplaza lo pactado por la norma de orden público que se trata de eludir. No rigen las dos normas, no podrían hacerlo. La de emergencia tiene primacía durante la emergencia. El DNU desplaza la ley, rige en su lugar. Además es especial y posterior. Y los artículos 218 a 222 vuelven a regir en un contexto de normalidad. Y como expliqué, el 223 bis solo no me autoriza a suspender.
Entonces, como dije, prácticamente se están celebrando todo tipo de acuerdos. Jurídicamente, a mi manera de ver, es todo nulo, aunque obviamente hay distintas intensidades, ¿no? Pero yo creo que no pasarían un test de nulidad en el Poder Judicial. Si tuviera que plantear la nulidad o una suspensión en los términos del 223 bis, tendría en cuenta varias cosas. Lo primero, si firmó el sindicato solo o si el trabajador ratificó también. Si solo firmó el sindicato, lo primero que hay que decir es que el sindicato no representa al trabajador. Lo que representa el sindicato es el interés colectivo del trabajador. Y la diferencia no es menor. La diferencia es que no puede entregar sus derechos, no crea obligaciones, no renuncia a nada. La función del sindicato es representar y defender el interés del trabajador y la obtención de mejores derechos. No sé, a ver, voy a poner un ejemplo burdo y por ahí recibo alguna crítica, pero sabés que soy así. Escucho. Es como si se creara una organización para preservar el medio ambiente y después se sienten con las mineras a ver cómo contaminan más. Pero por favor, es un contrasentido total. Sí. No puede renunciar a las mejores condiciones del contrato individual del trabajador. Son derechos adquiridos. Rige la irrenunciabilidad. Artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo. Bien. Lo único que el sindicato puede hacer en todo caso es establecer una pauta, un piso. Es decir, a ver, por ejemplo, menos del 25% no se podría llegar a bajar del salario por la crisis. No sé, por ejemplo, fija un piso. Pero eso no quiere decir que entonces se traslade de forma automática a los contratos individuales, porque cada trabajador tendría que aceptarlo individualmente y pactarlo con el empleador. Porque el sindicato no representa al trabajador, representa el interés colectivo del trabajador, y no es el interés colectivo del trabajador que le bajen el salario. Bueno. Estoy copiando algunas cosas tuyas, se está armando polémica, por supuesto, tanto en Instagram como en Facebook, en este momento está buenísimo. No veo nada, pero estoy a ciegas, pero dale. Bien, seguimos. En el caso que el trabajador efectivamente lo acepte y acuerde la rebaja salarial con el empleador y el ministerio lo homologue, bueno, de todos modos creo que es difícil que eso pase un test de nulidad en la justicia. Veo varios problemas, tantos problemas como elementos tiene un acto jurídico. A ver, en el sujeto veo un vicio del consentimiento. Artículo 76 del Código Civil y Comercial. Evidentemente ese sujeto tiene garantizado que no lo pueden despedir, que no le pueden suspender, que le tienen que pagar el salario en su totalidad. Bueno, debe estar sufriendo una amenaza injusta de sufrir un mal inminente y grave en su persona o bienes que vicia el consentimiento, porque si no, no se entiende por qué aceptaría la rebaja salarial cuando la ley dice otra cosa. Objeto. Bueno, el objeto 279 dice no puede ser imposible o contrario al orden público. En este caso el objeto es imposible porque no puede, por lo que ya expliqué, porque no puedo suspender lo suspendido y porque el 223 bis no autoriza suspensiones. Y es contrario al orden público porque hay fraude, porque viola la irrenunciabilidad del artículo 12, porque el trabajador tiene garantizado el pago total del salario, artículo 8 del DNU 297. Y puede haber vicio de lesión subjetiva, 332 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: una de las partes explota la necesidad de la otra y obtiene una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Para encuadrar esto tenemos que recordar que el empleador está obligado a pagar el salario y si el trabajador acepta resignarlo, yo veo ahí que está entregando algo a cambio de nada, justamente
los requisitos de la lesión subjetiva. Bien. En síntesis, las normas de emergencia no permiten despedir, no permiten bajar el salario, no permiten suspender. A mi manera de ver, ni siquiera invocando el 223 bis, que lo considero inaplicable. Admito, por supuesto, este punto puede ser controversial porque la normativa es contradictoria, es confusa, pero si hay dudas, la solución está en la ley. Nuestra disciplina es técnica. Y técnicamente hablando, jurídicamente hablando, Sí, bueno, las normas laborales deben ser interpretadas de acuerdo a los principios que rigen la materia. Protectorio, irrenunciabilidad. Recuerdo que la doctora Diana Cañal, en sus cursos de posgrado, siempre nos enseñaba que aplicar estos principios no es tener un criterio protectorio o pro trabajador, como algunos dicen por ahí, o como la jerga laboralista suele decir. Aplicarlos no es más que aplicar la ley, porque no son opcionales, no son voluntarios, no podemos desentendernos de ellos, eso sería violar la ley. Y yo coincido con Precedo, porque Precedo dijo el otro día, sí, esta crisis es verdadera, dijo algo así como que esta crisis habla por sí misma y que no tenía sentido estar discutiendo de si la crisis existe o no existe, porque es tan grande que nadie podría decir que no hay crisis. En el diagnóstico coincido con Precedo, sí. pero si le damos la medicina de recortar derechos laborales al enfermo, lo terminamos de matar. Bueno. Porque esta es una crisis para ambas partes, no solo para el empleador. Y si bien la ley protege a ambas partes, la Constitución elige solo a uno como destinatario final de esa tutela preferencial, lo que después fue ratificado por la Corte también en Bisotti. Y no le quiero tirar con el Fernández Madrid por la cabeza a nadie, como decía el doctor Precedo. Esto no quiere decir que el empleador no merece protección, para nada. El Estado debe auxiliar a las pymes, lo está haciendo. Podemos discutir si es suficiente o si falta o si está bien distribuida el auxilio como corresponde entre pequeñas, grandes, chicas. No podría haber derecho al trabajo sin empresas. Así que por supuesto que hay que auxiliar a las pymes. Bien. Pero la pregunta es, ¿tiene que tener la misma tutela el trabajador que el empleador? Bien. Bueno, evidentemente la Constitución dice que no. Sí. Dale, cerrá la idea porque quiero que arrancar con la polémica ya, porque tenemos, con los microcortes habrán quedado 100 personas, que no es nada poco, pero están todos muy atentos, en Bien. pleno debate además, porque hay muchas posturas encontradas, pero cerrá la idea, por favor. Te lo cierro en un segundo. Dale. En situaciones de crisis estructural como esta, yo siempre pienso qué pensaría Estela o qué nos diría Estela, y yo no les puedo decir lo que Estela los diría porque Estela no está. Pero recuerdo que ella nos decía que cuando hay una duda sobre quién tiene que recaer la protección, Sí. la solución está en la ley, en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. El principio de justicia social, que es el encargado de distribuir la intensidad de esa tutela. Y esto no quiere decir que el empleador no merezca protección, para nada. Claro que merece protección para las inversiones, protección para la producción, protección para los bienes materiales, pero más intensa tiene que ser la protección del ser humano que trabaja, porque si desprotegemos al ser humano que trabaja, estamos descuidando el motor que produce todo lo demás que queremos defender y proteger. Bueno, te lo cierro ahí. Después había una pregunta de la doctora Clarisa de Arce que me había dejado, que era muy interesante. Después, si querés, la contesto. No sé cómo Sí, esa está porque la reprodució Diego Calvo Suárez, que está muy atento.
Para los que no lo conocen, Diego es parte de la comisión directiva de la asociación también, comparte cargo con Daniela. En este caso está bueno porque tienen posturas encontradas y sirve para la polémica, porque a través del debate respetuoso sacamos conclusiones. Y esa pregunta de Clarisa la hizo Diego también, así que si querés, reproducila y contestala y arrancamos por ahí. Después hay otras más. Dale. La pregunta era por el sentido de tener durante 4 décadas en la ley la posibilidad de despedir y suspender por fuerza mayor, y justo cuando hay una fuerza mayor que es evidente, que es clara, que es obvia, prohibir por decreto esa parte de la ley sobre si eso estaba bien o si era justo. Esa era la pregunta. Yo lo primero que diría es que esta situación, esta crisis tan extraordinaria no había sucedido nunca, que requiere evitar despidos y suspensiones masivos. Y es indispensable que los despidos y suspensiones no sean masivos y que se eviten. Desde lo económico y social, por supuesto, no hace falta explicar por qué, pero también desde lo sanitario, por lo que expliqué antes, porque si los trabajadores quedan sin trabajo o suspendidos y sin salario, ¿qué hacen? Salen a la calle. Es lo primero que hacen para poder subsistir, para poder comer, corriendo el riesgo de infectarse e infectar a los demás. Y además, en relación a esta pregunta, quiero aclarar que quizás no fue el sentido de la pregunta, pero creo que no está de más aclararlo, que no hay derecho a despedir y que el derecho a suspender está en debate y es bastante polémico. A ver, el tema es así, Daniela, te hago un pare yo, que te quiero hacer algunos comentarios. El primero, que lo había dicho Enrique, Sí. sobre Techint, que estaban bajo régimen construcción, y al ser régimen de construcción es distinto porque automáticamente se les dispara el fondo de reserva a los que son de régimen de construcción. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué quiere decir, Enrique? ¿Que no está comprendido? Construcción, claro que está comprendido. En construcción hay despidos. Lo que no hay son indemnizaciones. Construcción es un régimen absolutamente inconstitucional porque no indaga sobre la causa del cese. Construcción proviene de un decreto ley de la dictadura militar, donde no hay protección frente al despido arbitrario. El régimen de construcción viola el artículo 14 bis. Independientemente de cuál sea la causa de la extinción, el trabajador percibe el fondo de ceso, que además se debita mes a mes de su salario, es decir, cuando se va a pagar su propia indemnización, como si yo salgo a la calle, atropello un peatón y después te digo que se pague su propia indemnización. Pero en construcción no es que no hay despido, lo que no hay es protección frente al despido, lo que no hay son indemnizaciones. Por eso Techint hizo fraude y estaba absolutamente obligado a cumplir la garantía del artículo 8 y también a mantener los puestos de trabajo. Bien, te hago una más de Diego, que dice, esta hace unos 20, 30 minutos que la dijo, pero el bien jurídico tutelado, según tu exposición, al pagar el 100% es el éxito de estas medidas, pero, y pone dos puntos, por una reducción del 25%, ¿se va a violar la cuarentena o se puede quedar igual el trabajador ahí? Y segundo, el empleador como sujeto de derechos que le prohíben producir, ¿no tiene necesidades entonces de violar la cuarentena y abrir sus puertas? ¿Cuál es la motivación a los empleadores para que no salgan? Bien, con respecto a la primera pregunta, es cierto el argumento que dicen que puede llegar a tener el trabajador menos gastos porque no se tiene que movilizar, pero a la vez todos sabemos, porque es una información de dominio público, que los precios se dispararon con locura. Y sí, que además el trabajador no puede ir a elegir, no sé, el supermercado que tenga mejores precios, porque no lo dejan alejarse, porque tiene que comprar necesariamente los negocios de cercanía. sí, Los que más se han aprovechado y han fluctuado esta subida de los precios. Eso, y por el otro lado, la necesidad imperiosa de utilizar los elementos de limpieza, que también mandaron los precios por el cielo y se necesitan muchísimos más elementos que antes por las medidas de seguridad frente al virus.
Bien, bien. Eh, La, la tenemos acá, segunda pregunta, se está bueno porque hay una grieta que te diría, ni siquiera es patronal, porque Diego es defensor de trabajadores, pero también tiene muchas pymes de conurbano y ven una realidad bastante dura, que lo que yo digo es que no es lo mismo, y esto siempre dice este reclamo, no se puede medir con la misma vara que lamentablemente existe, y es una discusión que teníamos con Estela. No se puede medir con la misma vara a Techint que a un comercio de venta, no sé, de artículos de indumentaria deportiva que está en Quilmes. No es lo no es, mismo. No tiene lo no es lo mismo. mismo, no es lo mismo, comparto 100% con vos que no es lo mismo y que habría que tutelar muchísimo más al negocio de Quilmes, al negocito de la vuelta. Pero la tutela se la tiene que dar el Estado, no se la pueden dar los trabajadores, porque la necesidad del trabajador que trabaja en Techín y la necesidad del trabajador que trabaja en el bolichito de la esquina es exactamente la misma. Si se los tratara distintos, se estaría violando el principio de igualdad, el artículo 16 de la Constitución Nacional. Es el Estado el que tiene que diferenciar entre pequeños y grandes a través de exenciones impositivas. En este caso particular de la emergencia, bien podría cubrir mayor cantidad de salario para los más chiquitos, cuanto más pequeños sean, y a las grandes un porcentaje menor. Mira, Estela, porque vos sos la reencarnación de Estela viviente, de Estela Ferreiros. No merezco tal honor. Te falta la evolución de 40 años de Estela, pero es lo mismo. Estela decía, no puede haber trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Me lo discutió a mí en una charla que había organizado Andrea Sosa en San Martín, cuando yo ni siquiera creo que estaba en la cátedra todavía. Así que imagínate. No lo oí, pero coincido absolutamente con su apreciación, absolutamente, porque el trabajador tiene los mismos derechos, si no se está violando el principio de igualdad. Pero pará, porque acá hay una cuestión que es muy lindo como suena, pero hoy en la Argentina tenemos trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Hoy los trabajadores estatales son de primera respecto a los trabajadores del sector privado. Porque tienen, ¿Por qué? Porque primero tienen la estabilidad propia que en el sector privado no la tienen, que está la impropia. Y segundo, que son los únicos que tienen garantizada la intangibilidad de sus salarios. No, bueno, pero a ver, la estabilidad propia es bastante relativa. Vos viste que el Estado es el primero que tiene trabajadores contratados en todo tipo de color. Así que esos son unos pocos los que tienen la estabilidad propia. Hay un gran problema. Y después lo de garantizado el salario, más o menos. En realidad, el artículo 8 del DNU 297, que garantiza el pago salarial, dice que es exclusivamente para el sector privado. Sí, claro, pero porque nadie pone en discusión la situación del sector público. Es cierto, pero no hay una norma que lo aclare por si acaso pasa algo. Así que el sector privado tiene una norma que les está aclarando que no les pueden bajar el salario, y el sector público no la tiene. Está bien, está muy bueno, te digo, porque vamos a poner un poco a identificar amigos de ambos bandos, ¿no? Está del lado que te defiende a muerte, lo tenemos a Facundo Gutiérrez Galeno. Pará, decime alguno que me esté defendiendo, porque hasta ahora... Por eso te lo digo, porque como estás en el teléfono y no mirando la computadora... Yo estoy completamente a ciegas, solo te escucho. Pero escúchame, vos podrías entrar a la notebook y mirar ahí, en Facebook y en Instagram. Ahora ya estamos charlando. Está del lado de los que te defienden Facundo Gutiérrez Galeno, León Piasek, Cecilia Reibet, Patricia Trota. O sea, no, quédate tranquila. Yo trato de ser equidistante. Acá hay una Paola Pichoni, dice que quiero que me defienda la doctora Una Genia en Instagram. Bueno, muchas gracias. Acá Karina Udanski dice que coincide conmigo, lo mismo Patricio Mingrone. Acá Patricio había dejado una pregunta, la voy a buscar. Está un poquito más arriba en Instagram. Mientras acá Julio Sana también opinaba, que dice que está muy bien la teoría, pero la práctica hoy nos indica otra cosa. A ver, acá Canaparo pregunta, si la doctora cree que el ministerio va a homologar los acuerdos efectuados por los distintos sectores aplicando el 223 bis. Yo no puedo decir lo que va a hacer el ministerio. Yo creo que no debería homologar eso. Y el ministerio sacó una resolución harto polémica también, que me gustaría que diera marcha atrás con esa resolución. Porque en esa resolución se establecen algunas cuestiones, un poco llamativas. Por ejemplo, que hay como
como una aceptación del acuerdo automática. Se le da traslado al sindicato por 3 días, no dice nada, listo, se considera aceptado. La verdad, bueno, me parece que deja bastante que desear. Esperemos que dé marcha atrás. Claro. Pero no sé lo que va a hacer. Yo no le puedo contestar lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo. No, pero obviamente no como exfuncionaria te lo preguntan, sino como abogada. No, pero como abogada yo no puedo decir lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo. Yo lo que digo es que debería dar marcha atrás el Ministerio de Trabajo con esa resolución porque no respeta los derechos del trabajador. Sí. Avala suspensiones que están prohibidas. Contradice el DNU 297 que dice que hay que sostener el salario y además es bastante imprecisa, abre muchos interrogantes, ya te digo, no se entiende qué quiere decir con esto de es como un acuerdo sin acuerdo, porque con el silencio ya lo considera aceptado. Yo la primera vez que veo un acuerdo sin acuerdo de estas características, un acuerdo colectivo sin acuerdo ante el silencio de la otra parte. Y además, bueno, esto de que el acuerdo de la CGT y la UIA dice que es retroactivo al 1 de abril y se estaría afectando derechos adquiridos, ¿no? Ese es otro tema. Sí. A mí lo que me gustaría que haga el Ministerio de Trabajo es controlar. A mí me gustaría que controle la situación económica de cada empresa. Que, por ejemplo, si realiza actividades esenciales, si se organizó en teletrabajo, que le pida los balances de los años anteriores como para ver, porque a ver, ahora pérdidas tienen todas. El Estado no puede ayudar a todo. Tiene que elegir a quién ayudar. Entonces, lo lógico es que para distribuir esa ayuda, analice las pérdidas que tienen. Ojo que no estoy diciendo hacer procedimiento preventivo de crisis, lo cual sería inaplicable porque obviamente no tendría objeto, porque el objeto del procedimiento preventivo de crisis es evitar despidos y suspensiones que están prohibidas. Pero sí pedir los balances, controlar la situación económica para ver a quién va a ayudar y a quién no va a ayudar. Claro, que no presenten 2 balances negativos y pidan como hizo Coca-Cola, ¿no? Durante el macrismo. Por ejemplo, exactamente, sí. Nos acordamos de ese caso. A ver, acá el doctor Julio Sana, que es moderador de AFT y miembro de la Asociación Abogado del Fuero, dice: en teoría estoy de acuerdo con la doctora, pero en los hechos creo que el problema es que si las empresas funden, el trabajador pierde su fuente de sustento y no cobra ni su indemnización. Que haya solidaridad entre trabajadores y empleadores por medio del 223 con representación letrada no parece tan desacertado o tan loco, dice Julio. A ver, la escuchamos, doctora. El derecho siempre va por un lado y lo fáctico va por el otro. Yo ya dije que yo estoy de acuerdo con que el Estado ayude a las pymes. Ahora, no me parece que tenga que ser el trabajador el que ayuda a las pymes. ¿Por qué tiene que ser el trabajador el que ayuda a las pymes? Al trabajador siempre lo vienen a buscar cuando hay problemas, cuando hay pérdidas, cuando hay crisis, ahí lo quieren hacer socio. Ahora, cuando las cosas van bien, nadie le viene a decir que venga a participar en las ganancias. Sino lo que le digo al doctor Julio Sana es que tendríamos que reglamentar la garantía constitucional de participación en las ganancias, que está en el artículo 14 bis, y revisar los balances anteriores por el término no prescripto. La prescripción es de 5 años, Código Civil y Comercial, se aplica la prescripción genérica, y ahí sí, bueno, revisar que realmente qué es lo que le corresponde al trabajador. Y entonces ahí sí le puedo decir, bueno, que estoy de acuerdo con las suspensiones por causas económicas, con el 247, etcétera, etcétera, etcétera. Clarísimo, doctora. Bueno, doctor Julio, ahí tiene la respuesta. La doctora, voy a traducirlo brevemente, dice que que las empresas no reparten las ganancias, pero sí socializan las pérdidas. Así que esa es la respuesta que tiene para el doctor Sana. Acá el doctor Luengo, que era compañero mío del equipo de handball de la facultad, dice: excelente. Cada soberón Betina, sí, teoría, pero bueno, usted cuando tenga que defender a un trabajador probablemente lo aplique. Así que uno tiene que saber, para poder proceder en la práctica, tiene que tener un trasfondo jurídico. Este es un programa de actualidad. Acá es muy interesante lo que dice Diego, que está sumamente activo.
Dice, es verdad, nadie comparte ganancias, pero nadie, ni Centeno. No, dice, nadie comparte ganancias, pero nadie, ni Centeno imaginó una crisis de alcance mundial como esta. Y yo agrego algo, tenemos una caída de actividad superior a la del 2001-2002. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo paga, me dice la doctora Petrati acá en Facebook, como una mini pyme gastronómica que hoy no abre, cómo paga salarios si no recibe ingresos? Un bar clásico. ¿Cómo paga? ¿Cómo paga? Claro, ¿cómo paga? El Estado la tiene que ayudar a la pyme, la está ayudando. Bien. Tal vez no sea suficiente, discutamos eso. Tal vez la tenga que ayudar más. Tal vez tenga, es lo que yo digo, que distribuir mejor las ayudas. Sí. Porque lo cierto es que las pymes son, hay todo tipo de pymes. Hay pymes que son enormes y por ahí no necesitan una ayuda tan grande como el negocito de la esquina que tiene 5 trabajadores. Por ahí eso es lo que habría que analizar. Bien, bien. Acá Calvo Suárez poniendo un manto de frialdad, dice, excelente exposición, como siempre, aunque no coincidamos. No, está muy interesante, tenemos de todo. En Instagram por ahí, el público no son solo abogados, con lo cual opinan también algunos empresarios pyme, de todo. Es muy interesante. Eso no me deben estar queriendo mucho. No, pero está bien, pero porque enriquece la charla. A ver. ¿Qué más tenemos? No estoy de acuerdo. La empresa invierte en el trabajador, es más, lo capacita, le enseña un modo de trabajar, un oficio. En momentos difíciles, ¿es lógico que los empleados apoyen un acuerdo salarial? ¿Es eso o qué? La ayuda del Estado llegó tarde, dice Silvina Lambruschini desde Facebook. Bueno, a ver, yo estoy hablando jurídicamente, más allá de si es lógico, las leyes dicen lo que dicen jurídicamente. Después podemos decir si nos gusta, si son lógicas, si son justas, pero me parece que esa discusión se va por otro lado. Igualmente, entro en esa discusión, no tengo ningún problema, pero me parece que ya lo contesté, porque sí. Estoy diciendo que las tienen que ayudar el Estado a las pymes, y que quizás, incluso estoy haciendo una crítica y diciendo que por ahí la protección la podrían distribuir de otra forma, más a medida. Tal vez lo que pido es muy difícil en el contexto de la emergencia y con todo el apuro que esto debe llevar, pero mi crítica en todo caso, o la búsqueda de una solución va por ahí y no por ajustar los derechos del trabajo. Bien. Acá está el doctor Julio Sana, que además de ser moderador del grupo y miembro de la comisión directiva, es mi asociado y mi mano derecha. Y dice, estamos de acuerdo que las reducciones por el no acuerdo del sindicato es una locura. Eso no lo discute nadie. Ahora el trabajador no es tonto y él sabe que el entorno donde se mueve. Sabe si está en Techil o en un kiosco. A veces el trabajador busca pactar para mantener su trabajo y el sustento de su familia. Si está bien asesorado por un letrado que defienda sus intereses, ¿no sería correcto un acuerdo? Artículo 276 del Código Civil y Comercial de la Nación. Hay vicio de violencia porque está sufriendo la amenaza de perder el trabajo. Ahí está, Julio, 276 del Código Civil y Comercial. Vicio de la voluntad. Exacto. Vicio Bien. de la voluntad. Sobre consentimiento. Quiero agregar una cosa, porque sí. Me hablaron de Centeno y de lo que Centeno había podido prever de la posibilidad de esta crisis. Sí. Y esto también me lo llevó a pensar la pregunta de la doctora Clarisa de Arce, sí. Cuando decía esto de que la posibilidad de despedir por fuerza mayor, que estuvo en la ley durante 40 años y ahora la vienen a agarrar de un plumazo en este contexto de la verdadera fuerza mayor. Y fue una pregunta muy interesante, porque me hizo pensar y analizar que Centeno, en el proyecto de ley de contrato de trabajo que presentó al Congreso en el año 74, sí. incluía una modalidad de despido que finalmente no quedó consagrada en el texto: el despido socialmente injusto. En estos casos, a pedido del trabajador, él podía el trabajador presentarse en tribunales, demostrar que fue socialmente injusto y pedía la nulidad y correspondía a la reinstalación. Así que Centeno incluso pretendía incluir en el texto una posibilidad de reinstalación. Y yo pensaba que indudablemente esto es lo que ha motivado el DNU 329 a la luz de la emergencia que, bueno, con motivo del virus, el mundo entero vive, y que en nuestro país, por la mayor fragilidad económica, impacta más profundamente. Y aclarar de todas formas que el artículo 1700
930 del Código Civil y Comercial de la Nación, si bien exime de responsabilidad por fuerza mayor, aclara que eso es salvo que exista disposición legal en contrario, precisamente lo que sucede en este caso. Bien, bien. Bueno, clarísimo. Ya te diría que vamos cerrando. Tuvimos alrededor de 100 personas. Hubiesen sido más si no hubiésemos tenido ese problemita de conexión. Eso sí, las 100 que están a full, sumamente atentas tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, lástima que no pusiste la notebook para... Lástima que no pusiste la notebook para ver, pero está muy interesante todo el debate que se dio en ambos. Espero que nadie quede enojado conmigo. No. Acá hay gente que está poniendo que aunque no coincide, ven muy sólida la exposición. Acá, por ejemplo, S. López To pone 75% por quedarme en mi casa, afirmaría un acuerdo de ese tipo por un año. Claro, desde el punto de vista de la práctica tiene su asidero. Claro, lo que pasa es que hay salarios que realmente son bajos y quitarle un 75% en este momento de suba de precios y de tanta necesidad de los productos de limpieza, puede ir pagando un alquiler. Bueno, depende de la situación personal de cada uno, ¿no? Yo entiendo ese argumento, puede haber mucha gente que realmente acepte una quita del 25% y que no le influya tanto, pero hay muchos sectores que sí. Bien, perfecto. A ver, es como decimos, ¿no? Siempre, no es lo mismo una heladería donde el dueño trabaja a la par de los empleados que una mega empresa o un banco, ¿no? León Piasek, expresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, el otro día hablando por teléfono me decía, tiene que haber un impuesto a los ricos, y yo digo, el impuesto tiene que ser al sector bancario que se llenó de plata con la especulación financiera durante el gobierno pasado y siguió durante este también. Pero es un tema para debatir más largo. Les agradecemos a todos por estar. Ya próximamente vamos a llegar a la hora en el vivo de Instagram. Ha sido, si bien no el récord de audiencia, seguro que el récord de participación, porque todo el tiempo hubo gente en vivo. Bueno, usted quería polémica, ¿no? No, es que es lo que hacía falta, porque además siempre algún extraviado que no escucha mis editoriales dice que somos muy patronalistas porque entrevistamos por ahí al doctor Pietro Fasano o al doctor Precedo. Bueno, pero a ver, el doctor Pietro Fasano no es patronalista y el doctor Precedo se hace el malo. Le gusta jugar ese papel a Enrique porque es un no sé si está en línea ahora, pero es peleador y polémico. Es muy peleador, pero a él le gusta, yo me acuerdo siempre en los cursos esos de posgrado con Estela, donde estábamos todos, la pasábamos también. A Estela le gustaba mucho dialogar con Enrique, porque Enrique se sentaba ahí por adelante y la peleaba, y ella le contestaba, y le decía, pero Enrique decía, y la verdad que hacía un buen complemento para que Estela pudiera pelearlo un poco, que a ella le encantaba pelear, obviamente. Bien. Escúchame, acá Facundo Gutiérrez Galeno, que tenemos que definir la fecha, va a ser seguramente para la otra semana, va a reforzar algunos conceptos de esto también. Facundo también es miembro de la comisión directiva de la Asociación Abogados del Fuero, y era el conductor del programa Indubio Properario, que ya en el año 2012 me invitó a mí a hablar sobre algún caso que tuvimos, y ahí es donde lo conocí al vicepresidente de la asociación, el doctor Marcelo Tuymans, ¿no? Que también es amigo nuestro. ¿Estás en línea, Daniela? Hola, sí, ahí se me había ido el sonido un poco. El doctor Marcelo Tuymans, dijiste, sí, ¿qué pasa que Marcelo Tuymans no está acá? Bueno, el doctor Marcelo Tuymans no está dialogando con nosotros. Se hace desear un poco, pero bueno, vamos a los que lo conocen van a insistirle para que salga al aire. Estuvo muy buena la transmisión de hoy. Yo te diría ir cerrando, pues ya se va a cortar el vivo. Te despedimos con un aplauso desde acá. Esto va a quedar grabado en Instagram 24 horas aproximadamente, y en YouTube y en el grupo Facebook. A todos los que quieran asociarse, ya saben, vamos a ponerlo en Instagram acá, el nombre de la asociación, www.abogadosdelfuero.com.
www.asociate. Inscripción gratuita y online. Cuanto más nos apoyen, más nos van a escuchar cuando hagamos peticiones. Hoy presentamos el convenio ante la Corte Suprema, la Cámara del Trabajo, los representantes sindicales y el Consejo de la Magistratura, para que tanto la Asociación Abogados del Fuero como la Unión Informática se ponen a disposición para colaborar en la transición y la transformación digital de la justicia. Así que siempre en la asociación estamos trabajando para mejorar nuestro ejercicio profesional. Como siempre tenemos unas frases de cierre, Daniela, que son: Orwell decía, en tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Después recuerden que podrán robarnos las ideas, pero nunca la creatividad. Muy buena esa frase, muy buena. Así es. Y que Dios nos bendiga a todos y ojalá pronto podamos salir de este tema de la mejor manera posible y que ojalá esté equivocado y no estalle todo por el aire. Muchas gracias a todos por estar, por la paciencia, por aguantar los microcortes. Nos vemos la próxima, seguramente el martes, si Dios quiere. Saludos, Noé, también. Chau a todos, voy cortando. Chau a todos. Muchas gracias, Daniela Ducros. A ver ahí si volvemos.